Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Ángel Locezo Simón. Vale. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues me dedico a, digamos, la supervisión, montaje, dirección, plantas petroquímicas, plantas de aguas, plantas industriales, lo que sea. Y dedicándote a esto, ¿tú cómo ves el futuro de Musquis? Hombre, yo partí de Musque, yo mi primer trabajo tenía 16 años en la refinería de Musque. Soy un poco producto de ahí, de haber estudiado en el pueblo de niño toda la vida, y aquí son unas bases personales imprescindibles. Para estar fuera, tener un motivo bastante más fuerte que quedarte aquí. ¿Pero cómo lo veo? Pues no lo veo. Dudoso, con falta de iniciativas, pero con iniciativas como esta que estoy planteando ahora, lo veo muy bien. Sí, lo veo muy bien porque tiene cualidades, el pueblo tiene posibilidades muchísimas. Hay que llevarlo a cabo, ¿no? Sí, hay que comenzar. Hay que comenzar primero a querer la idea de que tenemos un pueblo con muchas posibilidades, un pueblo precioso, que es la capital del mundo, le digo yo siempre. ¿Y qué significa para ti Musquis? Pues, ¿qué significa para Musquis? Es uno de los pilares de mi vida. Lo que es el sentido de Musquis como pueblo, no sé, es como uno tiene como bandera una religión, como otro tiene como bandera un equipo de fútbol, otro tiene como bandera. Entonces, cuando estás por ahí, como me toca a mí, que yo no me he ido porque he querido, yo me he ido porque había que ganar dinero. Si vienes de una familia humilde que no tienes para comer, se va a comer, ¿eh? Pero eso no quita para que sigas manteniendo tus raíces personales y desde luego amando el pueblo. Siempre lo seguiré haciendo. Y lo sigo haciendo porque en cualquier rincón del mundo que he estado me siento fuerte pensando en Musquis, y muchas veces he pensado qué va a pasar también después de este tipo de cosas, de la refinería, con las crisis, con que nadie sabe cuándo puede haber una refinería. Y cuando pase algo, ¿a partir de qué? Entonces esto que se está haciendo ahora con tiempo es imprescindible. Y un mensaje a los jóvenes, a los menos jóvenes y a los que todavía, yo creo que ni han nacido, de que algo se ha comenzado, hombre, algo se ha comenzado. ¿Y qué opinión tienes de la asociación que se llama Musquis y Luego? Bueno, pues eso estoy aquí. Me interesa, me gusta y me parece una iniciativa preciosa. De revalorizar ideas. Vale. Ideas que se tienen, yo pienso muchas veces, lo comentaba antes, ¿qué pasaría con Musquis cuando se vaya la refinería? Y ya no solo la refinería. Yo siempre he sido partidario de que los pueblos nunca mueren. Igual podríamos haber sido un potencial en ranas, por ejemplo. Yo qué sé. Ya había muchas ranas, cuando pudieron la refinería. Y ahora, pues también el mercado de ranas. Es indefinido. Pero me refiero a que los pueblos nunca mueren. Y alguien tiene que tener ideas y comenzar algo para que lo siga el resto. O siga acumulando diferentes variantes de futuro. Alguien tiene que empezar, me parece precioso. Me parece preciosa y además, más de una vez he pensado, pues nadie se mueve por un futuro que todavía no lo tenemos. Pero que lo podemos tener porque hay posibilidades. ¿Y qué te parece la acción de buscar unas alternativas socioeconómicas basadas en los elementos naturales y fundamentalmente para el caso de Musquis en el agua? Imprescindibles y necesarias y además que se pueden hacer. Vamos, que eso es, dejar eso es no ver ni el futuro ni la calidad de vida, ni la salud, que afecta muchísimo a la salud mental y física, claro. Bien, pues, creo que qué bien. Muchas gracias, hombre, sobre todo por la iniciativa y que haya gente en el pueblo para decir cosas. Yo siempre voy a estar, aunque tenga que ir a poner la jeta cuando haga falta para este tipo de cosas, y para que los niños piensen que no están solos. Para un futuro mejor. Para un futuro mejor, está claro. Que nadie se olvide que tenemos un pueblo increíble. Claro, se valora mucho más estando fuera. Te ayuda a vivir, a mí me ayuda a vivir. Me ha curado algunas enfermedades sin pensar en el pueblo. Enfermedades mentales no enfermedades, sino que te encuentras solo, te encuentras por ahí rodeado de gente, rodeado de artículos tecnológicos,
pero más solo que la luna. Y a veces digo, no, no, que nadie va a estar solo. Tengo mi familia, mi pueblo, mis amigos y tal, y esa es la base fundamental de poderte mantener por ahí fuera. Si te sientes persona, si te sientes un mercenario, pero desde luego que no. Y eso muchas veces me ha definido a mí de los demás compañeros, que tengo miles, ¿no? Y siempre, pues, me han valorado bastante solo por querer, pues, un pueblecito que es Muskiz. Y mucha gente la ha venido a visitar precisamente porque han venido a hablar bien de un pueblo que ya quisieran ellos hablar de los suyos aunque los quieran. Eso debemos hacer todos los de Muskiz y todos los del pueblo, ¿no? A mí me ha ayudado increíble, increíble a nivel personal. Nunca me sentí solo. Aparte de tener amigos y familia, siempre un proyecto de estos, por supuesto, vamos, avala todo lo que yo estaba pensando. Estoy encantado, vamos, encantado de estar. Pues, y tengo entendido que te vas otra vez. Sí, mañana me voy para Arabia Saudita, ¿sí? Un complejo petroquímico. Pero lo del agua, por ejemplo, que creo que estáis bastante sensibilizados con el tema del río, que tenemos un río sin explotar, un río salvaje, que no sabes para qué está salvaje, ¿sabes? No sé si estás, pues yo creo que han robado zapatos, fíjate. Pero el agua, que es parte de la vida, una gota de agua, la tenemos ahí. Por canalizar eso en temas socioeconómicos, medioambientales, que puedas comprarte una lechuga, que sepas que es limpia, pues tela marinera. Y luego no solo eso, luego el centralizar ese tipo el agua fundamental, más un ambiente verde, más luego una parte económica que pueden ser centros, puntos de referencia de un pueblo. Ahora en eso se escasean, puntos reales de referencia, la foto de referencia, como puede ser el Guggenheim para Bilbao. Pues ahora mismo yo creo que no lo tenemos. No pienso que sea un barril de petróleo, precisamente la foto. No, yo pienso que no es. Y esa referencia, pues yo creo que va a partir de aquí. Claro, pues acumular un poco lo que teníamos, lo que tenemos y lo que podemos tener en el futuro. Y el río no va a cambiar. Aquí nadie quiere apartar el río, como dice Petronor. Le pegó un codazo y nos apartó el río Cotorre de la esquina. Y nadie le dio importancia. ¿Por qué? Porque pensaba, está contaminado, que no sé qué, no sé cuánto. Eso no se había hecho. Porque el que manda es el río, no nosotros. Tenía más derecho que nosotros el río. Pero le dio un codazo a Petronor, se lo apartó hacia la esquinita. Y eso duele. Eso duele. Pero bueno. ¿Y qué opinas de Petronor? Más o menos cuánto es, a ver, es una petrolífera grande, pero... Bueno, grande aquí. En Bilbao, sí. Pero... De Petronor, ahí está. Luego no me va a plantearse bien o mal, no es momento de plantearse que está bien o está mal. Lo que se me planteó, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando desaparezca Petronor? Que desaparecerá o se pondrá de otra manera. Pero el mercado del petróleo hoy en día, nadie lo que sabe. Se puede cerrar en 4 días como dura 100 años. Pero desde luego los tiros que se ven por ahí es que se va a desplazar. El sector del petróleo y las tecnologías nuevas lo van a ir desplazando. Y van a ir concentrando lo que es los refinos de petróleo y demás. Y aquí, claro, el tema está que si por lo que sea en el futuro se independiza el País Vasco, va a necesitar esta industria. ¿Qué va a hacer? ¿Va a frenar lo que, por ejemplo, la gente del pueblo va a hacer? Por un bien, en teoría es un bien mayor, pues eso ya no lo sabes. O en vez del petróleo usar las mismas instalaciones para otro tipo de cosas y te alarga otros 50 años. Ese tipo de cosas dudosas. Hombre, me gustaría a mí, ahora mismo, que desaparezca Petronor y empezar a plantar berzas. Y la berza luego te trae otro tipo de desarrollos. O sea, los pueblos no mueren nunca. Y mientras tanto, ya te he dicho, yo soy un producto de Petronor, el que es un Petronor, y bueno, vale, estás ahí, pero Petronor es una multinacional. Desaparece. Y eso puede pasar en cualquier momento del día. Puede durar 100 años, o te puede durar 5. O un accidente raro y te tendría que cerrar. O sea, eso ya se puede decir. Mi opinión es espantos, que sí, bastante. ¿Qué le vas a hacer? Pero desde luego no acumulando ya que eso es lo mejor. Esto ya ha pasado la historia. Está porque está, no puedo...
Tengo tantas dudas como un garaje de coches. Nacional, ¿no? Pues ahora venía, he estado 5 años en un complejo petroquímico en Siberia también, refinerías. Se ha hecho hidrocracking también allí, y esa refinería está en el centro de la ciudad, por eso. Y ves cosas, ves que sí hay otra sensibilidad que no la vivo aquí, que está también bastantes plantas de aguas en China, y ahí te quedas un poco asustado, de que sí, se hacen plantas, hasta plantas de limpieza del río, recuperación del agua del río que vuelve otra vez al río, o sea, limpieza de ríos, que te cogen, que te limpian lo que es el agua contaminada, que bajan del propio caudal del río, del propio cauce del río, pasa por la planta, por unos diques y vuelve el agua limpia al río. Y ríos grandes, ¿no? A lo largo de todo el río igual tienen 5 o 6 plantas de agua y al final acaba acabando el agua bastante limpia. Y luego, pues, que lo que hablemos de los chinos, pues tienen un sentido de la ecología en estos momentos altísimo. Para jardines, estas plantas que iba yo, era raro el mes que no iban escuelas de niños a visitar la planta, porque parte de ella eran jardines, comedores, y se sentaban a comer alrededor de la planta. Hombre, no, este es un montaje nada. Había más jardines que tubos. Que es la nueva política del nuevo mundo. Y bueno, que lo conocemos aquí. Que yo cuando era niño era todo barro, que venía de la mina de ahí arriba. Aquí no ha ido de niño por ahí por los campos y por ahí a pescar anguilas o patos o pollas de agua y todo ese tipo de cosas que parecía que no tenían importancia y éramos privilegiados. Ahora te das cuenta, éramos privilegiados. Pues no lo sé. Y luego viendo por ahí por el mundo, pues sí les hemos visto un poco mi referencia, vamos. Y haciendo estas cositas de ellas. Nada, vamos, que me ha encantado. Ver que haya gente que se está preocupando unas cosas que en algunas ocasiones lo he pensado yo cuando ando por ahí por... Nadie se preocupará de qué va a pasar, si esto no es refinería. ¿Y por qué no se aglutina un poco más? ¿Por qué no se aprovecha el agua? ¿Por qué no se aprovecha? Aquí crece la vegetación bastante bien. Luego, un pueblo que es joven, aunque la mitad está medio jubilada ya, pero pues no hay que pensar en eso, que los jóvenes son los que van a vivir. Pues como ha pasado con la Gran Bilbao y todo esto, no lo que han hecho. Nadie te empiezan a edificar por ahí cosas para aquí para allá que no se falta. Iba a edificar por ahí por... Se llama la SEO, que se llamaba esa zona. Te montan por ahí, en cualquier país del mundo, tú ves pueblos artificiales alrededor de una industria. Esto no ha sido así. O sea, la industria se ha colocado alrededor del pueblo. Tú ves por ahí industria que luego desaparece el pueblo entero. No hay identidad. Es temporal. Pero aquí no ha sido así. Aquí ha sido que la industria se ha colocado en el pueblo, que la han colocado. Y luego, desde luego, es una aberración. Yo cuando bajo por ahí por las carreras y veo esos tanques para aquí y para allá, pues no sé, me siento mal. Pienso que se ha cometido una ilegalidad. Esa es mi opinión. He visto muchas refinerías, cómo se instalan, cómo se preocupan. Hasta el más tonto de un pueblo por ahí en Sudamérica protesta por un tanque. Cualquiera que vea ahí, en cualquier sitio. Y aquí, pueblo tan civilizado y tan así, ahí se están metiendo como la industria sí, con límites, ¿no? Pero claro, ahí está. Ahí ya no va a meter. Estar ahí, ni sí ni no entro en esa guerra. No me interesa. La guerra está ahí. Y hay que hacer las cosas antes de hacerlas. Antes te están hechas, aguantarse. Porque luego la lucha es mucho más grave.